Sí, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Ahí con ánimo, más allá del calor, días pesados. Pero siempre que llega el verano digo lo mismo. Gracias a Dios que tenemos una iglesia fresca, porque es un edificio fresco. Dentro de todo, la verdad es que con los ventiladores estamos bien. Igual tenemos que orar por los aires acondicionados, ¿no? Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración que acabamos de pasar juntos. Es hermoso. Ahí está. Es hermoso poder juntarnos cada domingo y alabar y adorar a nuestro Dios. Una de las tantas obras que el Señor hace en su pueblo es esa, es hacernos crecer congregacionalmente. Vos sabés que Dios no te ha salvado para dejarte ahí solo, sino que Él te ha introducido un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. No la Iglesia Universal de los brasileños, sino la Iglesia Universal, la Iglesia de todo el mundo. Y el Señor quiere que te comprometas con una iglesia local. En este caso todos nosotros nos congregamos aquí en Avellaneda Norte y es hermoso poder alabarle al Señor juntos. Estamos terminando el año ya, el pastor me pidió que traiga un mensaje de ánimo pensando ya en el año que viene. Vieron que cuando llega el final del año tenemos la tendencia a hacer balances y a evaluar cómo fue el año que se está yendo. Bueno, yo hoy en realidad quiero hablarte de, quizás invitarte a reflexionar un poquito en cómo fue el año que se está yendo, pero por sobre todas las cosas, animarte a pensar en el próximo año, ¿sí? Hoy quiero hablarte concretamente acerca de la gratitud, cómo cuando nosotros como hijos de Dios vivimos vidas agradecidas, esto cambia la manera en la que nosotros enfrentamos la vida, la manera en la que nosotros vemos las cosas, lo que esperamos de Dios, lo que esperamos de los demás, y eso nos moviliza a servirle a Él, a hacer algo para Él. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Venimos viendo con los jóvenes mayores, hace un ratito decía Karen que tuvimos anoche nuestra última reunión y justamente hicimos una reunión de acción de gracias. Todos compartíamos cuáles eran los motivos por los que estábamos agradecidos con Dios por lo que Él había hecho en este año 2022. Y compartíamos un versículo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, donde el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios y porque es lo que nos corresponde como hijos suyos. O sea que vos y yo, como parte del cuerpo de Cristo, vos y yo, como hijos suyos, debemos ser agradecidos. Ahora, cuando uno mira para atrás y piensa en el año, y yo quizás acá voy a hablar por mí, pero es bueno que cada uno lo reflexione dentro de sí, no siempre pasa, ¿no? A veces nos pasa que sentimos que no tenemos muchos motivos para agradecer a Dios. Ahora, cuando vos lees este versículo, la invitación del apóstol Pablo es a ser agradecido en toda circunstancia. Nosotros generalmente tenemos la tendencia a ser agradecidos cuando las cosas entendemos nosotros que van como para agradecerle a alguien, pero cuando las cosas de pronto no empiezan a salir como nosotros esperamos que salieran, entonces de pronto pensamos que no hay motivos para agradecer. A veces pensamos que, o sentimos, porque es más una cuestión de percepción, sentimos que no tenemos nada para agradecer a Dios. ¿Y sabes a dónde te lleva eso? ¿Sabes a dónde me lleva eso, lamentablemente? A no hacer nada por Él. Cuando vos y yo sentimos que no tenemos nada para agradecerle a Dios, generalmente eso nos lleva a no hacer nada por Él. Y acá no estoy hablando de el agradecimiento de labios. No, porque yo estoy seguro que si paso el micrófono acá, como lo hicimos anoche con los jóvenes mayores, todos tenemos por lo menos una cosa para agradecerle a Dios. Pero acá no estoy hablando de ese agradecimiento que expresamos con nuestros labios, sino ese agradecimiento que nace desde lo profundo del corazón, que tiene una característica, es el agradecimiento que nos mueve a la acción. ¿Sí? El agradecimiento real es el que me mueve a hacer algo con aquella persona con la que estoy agradecida, o hacer algo por aquella persona con la que estoy agradecida. Ahora, yo puedo pararme acá y hablar mucho de agradecimiento, pero si ese agradecimiento no me motiva a una acción, yo les pregunto, ¿sería un agradecimiento completo? Lo pensé de esta forma cuando preparaba este mensaje.
Si el agradecimiento a Dios o si mi agradecimiento a Dios no me motiva a querer agradarle a Él, no me motiva a querer ser santo, ¿es un agradecimiento completo? ¿Podríamos decir que se trata de un agradecimiento completo? Si mi agradecimiento a Dios no me motiva a servirle a Él, es decir, si eso que yo digo de labios no me mueve a una acción, ¿puedo decir que es un agradecimiento completo? Si el agradecimiento a Dios no me motiva a hacer algo por mi hermano, a hacer algo por el que tengo al lado, por aquel de quien conozco muchas veces, de quien sé las necesidades por las que pasa, de quien sé las problemáticas que tiene, si no me motiva a hacer algo por él, ¿podría decir que es un agradecimiento completo? El vivir de una manera que no refleja mi agradecimiento a Dios, muchas veces, me anoté yo acá, es una cuestión de perspectiva. ¿Sí? Cuando nosotros no vivimos, o sentimos, mejor dicho, que no tenemos cosas para agradecerle a Dios, en realidad se trata de una cuestión de perspectiva. Ustedes saben que hace unos días estábamos hablando con los chicos de la escuela, chicos de 12, 13 años. Nosotros tenemos el enorme privilegio y bendición de trabajar en una escuela cristiana. Entonces tenemos la posibilidad de abrir la Biblia. Invitamos a alguien a que venga a compartir un devocional, un muchacho jovencito, más joven que yo, y él los hacía pensar en esto a los chicos. A mí me encantó, porque la verdad que si bien es algo que quizás alguna vez lo había pensado, hacía mucho que no me venía a la mente. Él le decía a los chicos, a ver, vos quizá por ahí sentís que no tenés mucho para agradecer. Te levantaste hoy en tu casa, te despertaste, ¿tenías un vaso de agua para tomar? Sí, respondían los chicos. Entonces, ¿qué les replicaba él? Bueno, entonces tenés más dicha que tantos millones de personas en el mundo que se despiertan y no tienen un vaso de agua para tomar. Y ahí vino la segunda pregunta. ¿Tenés wifi en tu casa? ¿Podés hacer las tareas que te manda la CEN? Sí, respondían los chicos. Y él le decía, bueno, entonces estás mejor que tantos millones de personas que no tienen acceso a una línea de... Y así los hacía pensar en cómo cosas que nosotros tenemos completamente naturalizadas son en realidad un privilegio. Y cuando preparaba esto pensaba en eso. Cuando siento que no tengo nada para agradecer y que por lo tanto no estoy motivado a accionar, es en realidad una cuestión de perspectiva. ¿Y sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver en realidad, y por eso de perspectiva, cuando hablamos de perspectiva estamos hablando de visión. Tiene que ver con cómo te ves a vos mismo, tiene que ver con lo que pensás de Dios, o con lo que pensás que Dios debería hacer por vos, y con lo que pensás que los demás, deberían hacer por vos. ¿Sí? Voy a repetir esto. Estas cuestiones de perspectiva tienen que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y lo que pensamos que Dios y los demás deberían hacer por nosotros. Yo no sé si a vos te pasa, a mí sí me pasa. Yo tengo la tendencia a ser muy autocompasivo. ¿Te pasó alguna vez? No hay peor trabajo que el mío. No hay peor trabajo que el mío, ¿eh? Y si vos entrás, me vas a ver sentado en una oficina, ambientada, al frente de una computadora, no hago trabajo físico. Sin embargo, para mí no hay peor trabajo que el mío. Y seguramente para vos no haya peor trabajo que el tuyo. Porque los humanos somos así. Siempre estamos viendo lo que no tenemos. Somos profundamente autocompasivos. Vivimos la vida diciendo, pobre de mí, lo que me tocó vivir, el lugar donde me tocó nacer, si yo hubiera nacido en otro país o si hubiera nacido en otra familia, los padres que me tocaron, los hermanos que me tocaron, lo que me hicieron. Y no estoy diciendo, a ver hermano, no estoy diciendo que estas no sean cosas importantes y que no te pueda haber pasado en la vida algo doloroso, y lo entiendo, y he vivido cosas dolorosas también. Pero a donde quiero llegar es a que el enemigo es el que quiere que vos te detengas en esas cosas. ¿Entendés? Y ahí es donde te afecta. Ahí es donde te hace daño. El barrio en el que nací, decía recién, lo que me tocó vivir, lo que me hicieron. Quiero invitarte a pensar, porque hoy vamos a estar aprendiendo acerca del apóstol Pablo. Y voy a correr, porque tengo mucho preparado y necesito que me entre en 35 minutos. Así que voy a correr. Pero mira, si vos pensás que viviste algo en la vida, yo quiero que escuches lo que vivió el apóstol Pablo relatándolo él mismo. Él le escribe a los corintios, a la iglesia en Corinto, 2 de Corintios capítulo 11, verso 23, voy a leer hasta el 28. Lo tengo en una versión actual. Escuchá. El apóstol Pablo dice, he trabajado más duramente, me han encarcelado más veces, me han azotado severamente,
Me he visto en peligro de muerte muchas veces. En 5 ocasiones los judíos me han propinado 39 azotes. 3 veces me han azotado con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces he naufragado. 1 vez me pasé una noche y un día en alta mar. He recorrido muchos caminos. Muchas veces he estado en peligro de sucumbir en ríos a mano de ladrones o de judíos iracundos y también de los gentiles. He pasado por peligros en la ciudad, por peligros en el campo, por peligros en el mar. Y entre falsos hermanos he sufrido muchos trabajos y fatigas, he pasado noches sin dormir, he tenido hambre y sed, he pasado tiempo sin comer, he padecido frío y no he tenido con qué cubrirme. Y a todo esto se le suma siempre mi preocupación por el estado de las iglesias. Ahí está describiendo, lo leí rápido porque quiero llegar a contarte todo lo que preparé. Pero ahí vos tenés el apóstol Pablo haciendo una descripción de todo lo que le había tocado vivir. Vamos a hacer un ejercicio rápido, por favor. Levanten la mano, ¿cuántos alguna vez estuvieron en la cárcel? Ninguno. ¿A cuántos de nosotros alguna vez lo azotaron severamente? A ninguno. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos tocó naufragar? A ver, acá en la laguna de Chascomús, en la de Monte no cuenta. A ninguno tampoco, ¿no? ¿Cuántos alguna vez realmente pasaron hambre y sed? A ver, ¿cuánto puede decir yo una vez pasé hambre? Gonza. Bien. Gloria a Dios, Gonza, que el Señor llegó a tu vida. Él no te va a desamparar, nunca te va a desamparar. ¿Cuántos alguna vez han padecido frío y no han tenido con qué cubrirse? No nos han pasado estas cosas. ¿Ven? Entonces, cuando uno lee esto, se da cuenta de que por ahí es autocompasivo, ¿sí? Y esa autoconmiseración, el enemigo la usa. Y ese es el punto. No estoy diciendo que lo que te ha pasado, lo que me ha pasado no sea importante. Lo que estoy diciendo es que eso te termina jugando en contra, me termina jugando en contra a mí. ¿Sabes por qué? Porque te frena. Y cuando te frena, frena los propósitos de Dios para tu vida y lo que el Señor quiere hacer con vos acá dentro de la iglesia. Nuestra autoconmiseración es algo que al enemigo le encanta. Él le encanta que vos y yo estemos enfocados en nuestro ombligo, que estemos constantemente pensando en las comodidades que no tenemos, que estemos constantemente pensando en aquello que todavía no hemos alcanzado, porque Él sabe muy bien que eso no te permite avanzar. Si no te permite avanzar, no deja avanzar la obra de Dios en tu vida y por ende lo que Dios quiere hacer por medio tuyo. Partamos este estudio desde esta premisa. Y escucha, es una premisa de amor. Si, cuando terminemos el mensaje, si entendemos esto, vamos a estar recontra bendecidos. Nadie, absolutamente nadie, te debe nada. Nadie me debe nada a mí tampoco. Si vos sos un creyente, en realidad vos sos deudor. Si yo soy un creyente, en realidad yo soy deudor. Por eso te quiero invitar a cambiar la perspectiva. Nadie te debe nada. Dios no te debe nada. Los hermanos acá no te deben nada. Ustedes no me deben nada a mí, el Señor no me debe nada. Todo lo contrario. En términos bíblicos, que son los únicos reales, en realidad somos deudores. Yo me acuerdo que tenía un gerente en una empresa, y ahí no trabajaba en un entorno cristiano, era todo lo contrario. Un tipo de Rosario, muy exitoso, tenía mucho dinero, y él renegaba siempre con esto. Y yo no sé por qué, yo era muy jovencito en ese momento, sigo siendo joven, pero en ese momento tenía 22 años, y él siempre que venía de Rosario a visitar las oficinas acá en Buenos Aires, siempre quería ir a tomar un café conmigo. Personalmente pienso que era porque yo le dije que era cristiano y siempre él era muy católico, tenía un hermano sacerdote y siempre terminábamos hablando de cuestiones espirituales, sacerdote católico, ¿no? Y siempre terminábamos hablando de cuestiones espirituales. Y él me decía, ¿sabes qué es lo que más, inconverso él, no conocía al Señor, ¿sabes qué es lo que más me enoja, Jerez? Me molesta la gente que piensa que el mundo le debe algo. Me molesta la gente que piensa que el mundo le debe algo. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Y entramos en esa, que es donde el enemigo quiere que entremos. Escucha bien, grabate esto, anotalo, porque si vos cambiás la perspectiva, si cambiás la manera de ver y de entender las cosas, eso va a ser una bendición para vos y consecuentemente para la iglesia. Nadie te debe nada, nadie me debe nada, si somos creyentes
somos deudores. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a leer unos versículos ahí. El apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, es decir, a la iglesia de Cristo en Roma, y él en este pasaje específico lo que les va a expresar es el deseo que tenía de ir a visitarlos. Veo que nosotros a veces acá no nos queremos visitar. Bueno, él acá va a hablar del deseo que él tenía de visitarles. Y va a dar sus razones por qué es que quería visitarles. Y va a contarles cómo es que él lo sentía, cómo sentía un amor profundo por ellos, que ellos siempre estaban presentes en sus oraciones, y de eso les va a escribir. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el versículo 15. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Escucha esto: de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos, para ir a vosotros, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Y prestad atención especial a esta frase, porque de acá es de donde sale este mensaje. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor, dice el apóstol Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a ustedes que están en Roma. Te decía antes, Pablo les está escribiendo sobre el deseo enorme que tenía de visitarlos, de pasar un tiempo con ellos, de causar un impacto espiritual en sus vidas. Me encanta lo que los jóvenes hacen acá en la iglesia, pero me encanta lo que hacen los jóvenes con los adolescentes, porque ese es el plan de Dios. ¿Sabes qué hacen? Ahora se dice un mentoreo, bíblicamente es un discipulado. El liderazgo de los jóvenes lo que ha hecho es, a cada joven que ya está un poquito más maduro, le ha asignado un adolescente que recién empieza. ¿Y sabes para qué lo hace? Para que ese joven más grande, que está más maduro en las cosas del Señor, impacte espiritualmente, influencie espiritualmente la vida de ese adolescente. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Evangelismo, que conozcan el evangelio, discipulado. Paréntesis, hermanos, y me lo digo, créeme delante del Señor que me lo digo primero a mí, Si no estoy haciendo discípulos, no estoy haciendo lo que Dios me ha pedido que haga. Es interesante para pensarlo como iglesia. El apóstol Pablo tiene el deseo de ir a verlos, de ir a estar con ellos, porque quería causar un impacto espiritual en sus vidas. Nos dice el versículo 9 que ellos estaban constantemente presentes en sus oraciones. Es decir, cuando Pablo oraba a Dios, intercedía a Dios, pensaba en aquellos a quienes él quería bendecir por medio de la intercesión. ¿En quién pensaba? Entre otros, en los hermanos en la iglesia en Roma. Ellos estaban presentes en sus oraciones, presentes en su corazón, en su mente, se ocupaba de ellos. Vos sabés que esa es la forma quizás más práctica que tenés de ocuparte de un hermano de la iglesia. Ora por él. Con mi esposa vivimos a 130 kilómetros de la mayoría de ustedes. Difícilmente en la semana podamos coincidir para encontrarlo. Ahora, una forma muy práctica de que nosotros podemos ocuparnos de ustedes y ustedes de nosotros es orando los unos por los otros. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en Roma que ellos estaban constantemente presentes en sus oraciones. Así lo sentía, así los amaba. Ahora, no solamente eso, sino que el verso 10 nos dice que Pablo buscaba la voluntad de Dios para ir a verles. Él tenía un deseo,
ese era un deseo personal. Y acá vos tenés un patrón de cómo debemos conducirnos los creyentes. Él tenía un deseo personal, ir a visitarles. Y lo que él buscaba es que ese deseo estuviese alineado con la voluntad de Dios. No es ni más ni menos que lo que vos y yo debemos hacer con cada deseo que tenemos. Buscar que esté alineado con la voluntad de Dios. Dice el verso 11 que él quería comunicarles algún don espiritual. Es decir, él les está diciendo, quiero llevarles un regalo, quiero llevarles un presente. En el idioma original, eso es lo que significa la palabra don. Quiero llevarles un regalo especial. Pero el apóstol Pablo no está hablando de un regalo material, que quizás podría llevarles un regalo material. Pero el mayor regalo que él tenía para darles no era ese, no era algo físico, no era algo que se comprara con dinero, no era algo que se corrompiera. El regalo que él quería llevarles era un regalo espiritual, un regalo que tuviese impacto eterno. ¿Ves? Vos acá tenés una manera de conducirse del apóstol. Primero les dice que ellos están constantemente en sus oraciones. Después les dice que está buscando la voluntad de Dios para ir a verles. Y después les dice, yo quiero llevarles algo, pero algo que cause un impacto espiritual en sus vidas. Quiero llevarles algo que tenga un impacto eterno. Para algunos sería la salvación, para aquellos que no conocían todavía a Cristo. Para otros sería alguna bendición espiritual. Quizás Pablo quería ministrar los dones que Dios le había dado a él en beneficio de ellos. Él les dice, quiero ir a comunicarles algún don espiritual. Hermanos, ustedes y yo, todos tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos un presente, un regalo que tiene en sí el potencial de tener un impacto eterno, que es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿tenemos nosotros el sentir del apóstol Pablo? ¿Tengo yo el sentir del apóstol Pablo? Anoche compartí a Isa, y es algo que yo lo he comprobado muchas veces, y que yo lo he dicho desde este mismo lugar. Ella decía que antes de empezar el año en la facultad, uno de los miedos que tenía quizás era el entorno en el que se iba a meter. Y cuando entró en el entorno y empezó a conocer a sus compañeros y demás, se dio cuenta de exactamente lo contrario, que en realidad sus compañeros estaban abiertos. Y no solamente que estaban abiertos, sino que quizás hasta ellos preguntaban con algún interés en las cosas espirituales. Y es así, yo lo he podido comprobar. Lo he podido comprobar en ambientes donde no esperaría comprobarlo. Y la conclusión a la que llego una y otra vez es que aquellos que todavía no conocen a Cristo tienen más ganas de escuchar el Evangelio de lo que nosotros tenemos ganas de hablarlo. ¿Sabes qué es así? Tu compañero de trabajo, tu compañero de universidad tiene más ganas de escuchar el Evangelio y está más dispuesto a escuchar el Evangelio de lo que vos y yo estamos dispuestos a hablarlo. Y es triste, pero es así. Estoy hablando por mí, Estoy hablando por mí. El apóstol Pablo tenía un regalo espiritual, tenía algo que iba a causar un impacto eterno y quería dárselos. Y para eso quería visitarlos, para eso quería estar con ellos. Dice el verso 12, quiero visitarlos para confortarnos mutuamente por la fe. Hay una bendición tremenda en el ánimo mutuo y es algo que nosotros hemos experimentado, por ejemplo, en el campamento que tuvimos hace 2 o 3 semanas atrás. Es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos animarnos mutuamente, podemos tener conversaciones espirituales, podemos confortarnos en esa fe en común que tenemos. Y eso es lo que él quería ir a hacer a Roma. Él decía, quiero confortarlos, pero algo que me llama poderosamente la atención, siendo el apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo mismo, es, pero también yo quiero ser confortado por ustedes. Le dice el apóstol Pablo a los romanos. Y acá hay una enseñanza hermosa. No hay un hermano en la iglesia del que no puedas aprender algo. No hay un hermano en la iglesia al cual el Señor no pueda usar para enseñarte algo que todavía no conoces. Así que pensaba yo cuando hacía estas anotaciones, ¿en cuánto puedo estar perdiendo
por no compartir con los hermanos. ¿Cuánto puedo estar perdiendo por compartir solamente con mi círculo íntimo, no? ¿No hay un hermano al que el Señor no pueda usar? Nuevo en las cosas del Señor, que ya tenga un tiempo en las cosas del Señor, que tenga 40 años en el ministerio. No hay una persona que Dios no puede usar para bendecirte. El apóstol Pablo les dice, yo voy a ir a confortarlos a ustedes, pero ustedes también me van a confortar a mí. Y eso es maravilloso. En el versículo 13 él les dice que hasta ahora había sido estorbado, es decir, había tenido el deseo de ir a Roma, pero esas intenciones habían sido frustradas. En otras palabras, lo que les estaba diciendo es, cada vez que me propongo ir a Roma, algo pasa y me lo impide. Algo pasa y no me deja llegar. Por alguna razón, Dios no se lo estaba permitiendo. Por alguna razón, el Señor no estaba abriendo las puertas. Y acá también hay un aprendizaje para nosotros. El Señor, entre tantas cosas que quiere desarrollar en la vida del creyente, una de ellas es la confianza en su soberanía, en que Él está al cuidado de todas las cosas. Debemos entender que cuando nuestros planes se frustran, justamente lo que se acaban de frustrar son nuestros planes. Porque los planes de Dios nunca se frustran. Entonces, cuando algo no salga como vos esperas o como yo espero, debemos desarrollar confianza en la soberanía de Dios. Sus planes nunca se frustran. Para nosotros, cuando estamos esperando algo, ¿vieron que el dicho dice, el que espera desespera? Para nosotros, cuando estamos esperando algo, la meta es el todo. Pero para Dios el todo es el viaje, porque es en el proceso donde el Señor hace la obra. Entonces, Pablo quería ir a Roma a visitarle, sus intenciones eran frustradas, quería hacerlo, no lo podía hacer. Pero el Señor estaba desarrollando confianza en su soberanía. Y si era la voluntad de Dios, Él en algún momento iba a poder visitarles. Y ahí llega nuestro versículo, que es el verso 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y esa es una perspectiva que tiene el potencial de cambiar tu vida y la mía. Es decir, cuando nosotros como creyentes encaramos la vida como deudores, vivimos de otra forma. ¿Ves? Te empecé leyendo acerca de todo lo que el apóstol Pablo le había tocado vivir. Hicimos un ejercicio cortito acá y nadie pudo levantar la mano. Nadie me pudo decir, a mí me encarcelaron alguna vez, a mí me azotaron alguna vez, yo alguna vez pasé frío. Nadie lo pudo hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo, que había vivido todo eso, mira cómo encara la vida. Dice, a griegos y a no griegos, a judíos y a no judíos, a todos soy deudor. Para Pablo, el vivir para Cristo no era una opción, sino una obligación. Él sentía que tenía una deuda con Dios y que la forma en la que esa deuda se pagaba era sirviendo al mundo. Y esto es importantísimo. Si tenés ahí para tomar nota, toma nota. Si sos un hijo de Dios, si sos una hija de Dios, adoptar la perspectiva espiritual correcta ante la vida ordenará tu manera de sentirte respecto de vos mismo, respecto de los demás, y te dará un propósito que es mucho más grande que las situaciones en las que el enemigo quiere que te enfoques. Somos especialistas en la autoconmiseración. Pero cuando vos encarás la vida, como le encaraba Pablo, que tenía razones para tener lástima de sí mismo, entendés que sos deudor. Hay 3 deudas que todo creyente tiene, todo creyente de toda época. Y no son deudas que aparezcan en el verás, si no las pagás, como las otras que sí aparecen, pero son más cruciales que esas. ¿Sí? Todo creyente en Cristo de toda época ha tenido 3 deudas. La primera de ellas es una deuda con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Presta atención a esta expresión. Ustedes no se pertenecen a sí
mismos. Ese es el Evangelio. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Es la muerte a vos mismo, a tus deseos, a tus pasiones, a tus planes. Y muchas veces va a ser difícil renunciar a tus planes, ¿eh? Pero el Evangelio de Jesucristo es eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es digno. Dejar todo eso por Jesús. O sea, poné todo el mundo de un lado y poné a Jesús del otro lado y la balanza siempre se va a inclinar de este lado. Porque Él es digno. No te perteneces a vos mismo, no me pertenezco yo a mí mismo. Dice 1 Corintios 6:20, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La figura de la redención que recorre todo el Antiguo Testamento es hermoso. Y es algo que ya lo hemos hablado acá y que muy probablemente lo hayas escuchado muchas veces. La ilustración es esta. Eras un esclavo, yo era un esclavo que estaba en el medio del mercado. Alguien vino, hace una compra por nosotros, paga el rescate, pero no para tomarnos esclavos suyos, sino para dejarnos libres. Eso es lo que Jesús hace por vos y por mí en la cruz, muriendo, ocupando tu lugar y el mío. Te saca del mercado, te libera de la esclavitud para dejarte libre. Eso es la redención. Nos compró, pagó un precio, nos hace libres, dice Miqueas capítulo 6, verso 4, de casa de servidumbre te redimí. Y esto es una verdad que nosotros la tenemos muy naturalizada, porque la escuchamos mucho, pero es una verdad espiritual profundísima. Él nos compró, le pertenecemos a Él, Él no nos debe nada a nosotros sí le debemos todo a Él. Hay un himno hermoso que se ha cantado por generaciones que dice, todo debo a Él, Cristo lo pagó. ¿Ves? Sos deudor, soy deudor yo. La primera deuda que tenemos es con nuestro Salvador. La segunda deuda que tenemos es con la iglesia, con su cuerpo, con el que tenés sentado al lado. ¿Sabías que tenés una deuda con el que tenés sentado al lado? La palabra de Dios, los escritos del apóstol Pablo, en muchos momentos expresan este concepto. El Señor te ha dado dones. Ahora, no te ha dado dones para que te vean a vos. Él te ha dado dones con el fin de edificar a la iglesia. Uno de esos pasajes es 1 de Pedro capítulo 4, verso 10. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Escucha bien, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Hay una pregunta en la iglesia, en la vida de iglesia, que para mí en lo personal es de las más incómodas cuando me la hacen, y es, ¿qué don tenés? ¿Te pasó alguna vez? Me cuesta mucho decir que tengo un don sin sentir que estoy alardeando de algo, pero la realidad espiritual es que cuando has nacido de nuevo, cuando Dios te ha introducido a su cuerpo, que es la iglesia, Él te ha dado dones, y dice que esos dones los decidió el Espíritu Santo según su beneplácito, según como bien a Él le pareció. Ahora, ¿cuántos años hace que estás en la iglesia? Si te pregunto hoy, ¿cuál es tu don? Quizás saber responderlo, quizás no. En este momento respóndetelo para adentro, para vos mismo. Y la pregunta más interesante todavía es, ¿qué estás haciendo con ese don? Porque en realidad Dios no te lo dio para que lo tengas ahí guardadito, para que lo cuides, lo lustres. Te lo ha dado para que lo perfecciones. Y ese perfeccionamiento se da en el uso de los dones a favor de la iglesia. Dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Los dones que Dios nos dio no nos pertenecen a nosotros. No son míos, no son tuyos, le pertenecen a la iglesia. Y es clave, hermanos, entender esto. Los dones no son para que yo saque un beneficio personal de ellos, para que yo gane una posición, para que me reditúe de alguna manera. Los dones le pertenecen a la iglesia.
No utilizarlos para la edificación de la iglesia entonces es no cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, tenemos una deuda con nuestro Salvador. Tenemos una deuda con el que tenemos sentado al lado. Dios te ha dado dones y quieres que los utilices en beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, no solamente eso, sino que tenemos una deuda con el mundo que nos rodea, con el mundo a nuestro alrededor. Dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, sin embargo, predicar el Evangelio no es algo de lo que pueda jactarme. ¿Ves? El apóstol muchas veces le tocó defender su apostolado, explicar las razones de su ministerio. Él mismo dice en un momento que algunos predicaban a Cristo por contienda o por vanagloria, pero él aclara acá, mira, la realidad es que si predico el Evangelio, no tengo nada de queja, no hay ninguna razón en la que yo me pueda gloriar por hacer eso. Escuchá cómo lo dice esta versión: estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara el Evangelio. La Reina Valera 1960 dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y antes dice, me es impuesta necesidad. ¿Ves? Esa es la deuda que vos y yo tenemos con el mundo que nos rodea. Tenemos el Evangelio en nuestras manos, que si creemos lo que realmente decimos, nos tiene que movilizar. No me voy a olvidar nunca, y permítanme irme un cachitito por la rama. Estábamos en un velorio una vez. Había fallecido de cáncer una chica que era más joven que yo. O sea, yo en ese momento estoy hablando en el año 2018, tenía 26 años, esta chica tenía 23. Y el Señor trajo esa prueba a la familia, esta chica falleció, y estábamos todos muy mal, por supuesto, todos formábamos parte todos del grupo de amigos. Y en un momento salí para el costado con otro de los chicos del grupo de amigos, y él me dice, no porque no lo sintiera, porque él estaba tan dolido como el resto de nosotros, pero él me dice, Jere, si nosotros creemos lo que decimos creer, si lo que la Biblia dice es cierto, si ese es el patrón, o sea, a ver, algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos decidido el rumbo de nuestra vida en función de lo que la Biblia dice. Es cosa seria. Y él me decía, si lo que la Biblia dice es real, y si lo creemos como decimos creerlo, entonces, Jere, vamos a alegrarnos. Y es así. Y con el Evangelio pasa exactamente lo mismo, hermano. Si nosotros creemos el Evangelio que decimos creer, hay una urgencia en el mundo que nos tiene que movilizar, porque cada segundo mueren en hospitales personas sin conocer a Cristo. Y esa es la deuda que tenemos con el mundo. Entonces, el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y es muy interesante estudiar en la Biblia los ayes de la Biblia. Y este es uno de esos. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo 9 de 1 Corintios, dice, a pesar de que soy un hombre libre, dice Pablo, y que no tengo un amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Esto es clave, amada iglesia, querida iglesia. Esto es importantísimo para cada uno de nosotros. Quienes hemos descubierto el tesoro que hay en el Evangelio de Jesucristo, debemos vivir con la eternidad en la mente. ¿Empezás a entender ahora por qué te decía al principio que el enemigo quiere que vivas en el pobrecito de mí? Porque cuando vos y yo vivimos en el pobrecito de mí, pobrecito el pobre, de lo que me tocó pasar con mi papá, lo que me tocó pasar con mis hijos, lo que me hicieron, que son cosas tremendas, ¿no? Nadie niega eso, pero el enemigo quiere que te estanques ahí, porque cuando te frenas ahí, frena la obra. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir con la eternidad en la mente. Debemos asumirnos como deudores de aquellos que aún no han descubierto el Evangelio. Entonces somos deudores de Cristo, quien pagó un precio por nosotros. Somos deudores de la iglesia, a quienes debemos edificar con los dones que Dios ha puesto en nuestras manos.
y somos deudores de todo el mundo porque tenemos algo que ellos necesitan urgentemente. Ahora, esto es tan contracultural. Y no te hablo desde afuera, porque te prometo que me pasa lo mismo que a vos. Yo ahora estoy diciendo esto acá, y mañana es un lunes, y empieza una nueva semana. Y voy a llegar a la oficina y voy a tener 15 problemas para atender. Y la vida te va llevando puesto. Y algo va a pasar en mi familia, y algo va a pasar económicamente, y el enemigo quiere que nos distraigamos. Porque cuando empezamos de vuelta con el pobre de mí, él logra lo que quiere, que es frenar la obra de Dios. Esto es tan contracultural porque nos han enseñado a pensar en qué podemos obtener nosotros de los lugares a los que vamos. ¿Qué podemos entender nosotros de las personas? ¿Qué podemos obtener, nosotros de las personas con las que nos relacionamos? ¿Qué podemos obtener nosotros de los lugares a los que vamos? Nos han enseñado a buscar el beneficio personal en cada cosa que hacemos. Ahora, te empecé diciéndote que es necesario un cambio de perspectiva. Pablo nunca pensó en él, en qué podía obtener él de ellos. Él se asumía a sí mismo como un deudor. Él siempre estaba pensando en qué dar. Él estaba emocionado con predicar el Evangelio. Y aunque lo entendía como una obligación, y que para nosotros también lo es, lo vivía como un privilegio. Aunque lo entendía como una obligación, lo vivía como un privilegio. Es exactamente lo mismo que le pasa al profeta Isaías. Ahí cuando el Señor lo llama, un serafín con un carbón encendido toca su boca y dice que sus pecados son quitados. Y en el versículo siguiente automáticamente él responde: heme aquí, envíame a mí. ¿Ves? Ahí tenés la misma escena. Un profeta que se siente deudor por la obra que Dios hizo en él. Que es la misma obra que Dios hizo en tu vida y en la mía. Ha quitado nuestros pecados de nosotros. Los ha alejado tan lejos como está el oriente del occidente. Y lo que nos corresponde, hermanos, es vivir vidas agradecidas en función de eso. Y esa gratitud tiene que expresarse en acciones. ¿Cómo le vamos a responder al Señor? ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener? Pablo vivió siempre con la eternidad en mente. Y eso trastornaba su presente. Porque en lugar de ver la cárcel, veía lo que podía hacer para Dios. Porque en lugar de ver el hambre, pensaba en aquellas cosas que tienen un impacto eterno. Y ese es el gran desafío. Él podía ver dicha donde nosotros veríamos desgracia. Dios nunca prometió que el viaje sería fácil, pero Él tiene el poder para hacer que ese viaje esté lleno de propósitos eternos. ¿Qué vamos a decidir ver? Porque en la vida cristiana, en el ministerio, todo es una cuestión de perspectiva espiritual.